suscriptores del canal, de mi canal, El Pibe Canjura 4K. Este día los vamos a traer acá al Cementerio de los Ilustres a darnos un necrotour, que es algo muy bonito, muy cultural. Así que acompáñenme en esta aventura. ¡Vámonos! Yes. Aquí. ¿Seguís? Te vas. Aquí. Bueno, acá podemos observar que hemos iniciado pues esta necrotour acá en el Cementerio de los Ilustres. Como pueden observar, los mausoleos. Aquí pueden observar mausoleos de hace más de 100 años. Gracias por apoyar este video. Aquí está el mausoleo de la familia Castaneda Castro, que fue un expresidente de la República de El Salvador. Algunos mausoleos. Entonces, para ello, pues, también se ha permitido, un tramo un poco largo, hacer que la gente que se interese por la fotografía o algo pueda ir trabajando antes o sacando algún tipo de fotografía o imagen que les parezca bastante bien. Por tanto, pues, esto también va a ser algo que puede llegar a pasar en los otros pasillos que nos van a recorrer. Así que les comento. Acá se encuentra María Álvarez de Nieve. Yo no sé si alguno de ustedes habrá escuchado este nombre antes. Difícilmente se conoce esta figura, pero para que vayan un poco comprendiendo el contexto de quién es ella y por qué vamos a hablar de ella en este caso, supongo que el nombre de Prudencia Ayala sí lo habrán escuchado en su momento. Pues bien, este es un caso similar, aunque no con una candidatura presidencial como tal, sino centrado principalmente en un tema de derechos de la mujer. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los recorridos este mes de marzo iban a ser dedicados a mujeres ilustres. Entonces la primera que vamos a conocer es ella, pero también un tema de realidades económicas diferentes. Prudencia venía de una clase bastante baja, económicamente hablando. Ella sí era parte de la élite económica, pero ¿qué sucede acá? Ambas forman parte de una época similar y toman o protagonizan diferentes hechos justamente en la década de los 20. Entonces, ¿quién fue ella? Ella era parte de un consejo de señoras de la alta sociedad que existió entre 1916 y la década de los 30. Acá se suspende ese consejo de señoras porque el maquinato hace que todo este tipo de movimientos quede opacado, y esto era más que todo un miedo, más que directamente hubo la amenaza de que cerraran o cesaran este tipo de movimientos, sino el hecho de que cualquier intento de levantamiento de voz o alguna denuncia social era mal vista por los gobiernos militares, y por tanto, en el caso de Martínez, el primero que inicia con todo esto, pues no fue una excepción. Ella apenas está estudiando, pero para este momento, realmente, como ella venía de una familia adinerada, la educación fue accesible y ella logra incluso salir del país y estudiar en Estados Unidos. Está inscrita en la Universidad de Harvard, y mientras todo esto
cuenta de que existe este consejo de señoras y empieza a interesarse por ser parte de este mismo. Cuando ella regresa al país, empieza a reunirse y se da cuenta de que sí, lo que están buscando estos movimientos es tener una especie de, no decir copia, pero sí adoptar algunas políticas que se están adoptando en Europa principalmente y luego también en Estados Unidos. Entonces, a ella le interesa en algún punto que hablen acerca de derechos políticos de la mujer como tal, y por tanto empieza a buscar tener una participación más activa. Con la condición económica que tenía, fue muy fácil para ella pues empezar a participar de una forma en la cual pues su voz era principalmente escuchada por los políticos de entonces, porque al final ella dependía de la familia Álvarez, que era una de las familias capitaleras más adineradas que tenía el occidente del país. Entonces, en este punto, ella incluso llega a formar parte de una comisión que viaja por diferentes países de Mesoamérica y luego también en un congreso que se hace en Nueva York para la década de los 20, finales de esta, donde ella pues en un movimiento con un organismo internacional que viene a ser un antecedente casi de la Organización de Estados Africanos, más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ella participa dando una postura, un discurso a favor de las mujeres salvadoreñas, pero en representación en este foro que está llevándose a cabo en Nueva York. Entonces, aparte de esto, mientras ella estudiaba en Harvard, ella envía unas cartas al mismo consejo, que esas cartas actualmente pues las tiene el Museo Nacional de Antropología. Y luego, pues, ¿qué sucede? Que ella con esto empieza a ver que el cambio probablemente no esté tan cerca como pensaban, porque al final de cuentas, a pesar de que la apertura política que se da en el gobierno de Pío Romero Bosch puede llegar a significar algo que pueda cambiar un poco la historia que ya tenía, el golpe de Estado Arturo Araujo después de Pío Romero Bosch hace que todos estos movimientos queden estancados y al final muchas de ellas, incluido María Álvarez, tienen que salir del país durante un tiempo mientras el ambiente acá se calma. En este punto hay que mencionar que gran parte de estas señoras tuvieron interacciones con el sector político y el sector económico del país y principalmente algunas figuras bastante importantes, al menos dentro de la literatura salvadoreña, como el caso de Juan Velasco, Albertino Ferrer, quien incluso en el periódico Patria podía también tener parte de voz, que a través de este mismo periódico ellas hacían algún tipo de publicación referentes a la lucha o la búsqueda que ellas estaban haciendo. En algún punto el mismo Consejo de Señoras se llega a pronunciar a favor de Florencia Ayala porque ven a bien el que se esté buscando una candidatura presidencial, pero no les parece la postura que toma la prensa de entonces y también el Estado, que toman una posición más de burla, más que de seriedad con la que estaba tratando Florencia Ayala. Entonces, nacional de 1939 y la de 1950. Si ustedes se acercan al monumento, que es de mármol de Carrara, ustedes van a ver un libro un poco interesante. Ella, de hecho, si tiene familia o si tuvo familia. En este caso, la escultura que manda a hacer la familia es básicamente de ella representando una madre que está hablando con su hijo, y si ustedes se acercan también a leer acá, van a ver que dice los derechos de la mujer 1922. ¿Por qué 1922? Bueno, porque acá se da una situación bastante problemática en esta fecha, donde el grupo de mujeres, entre las cuales no iban solamente mujeres adultas, sino niñas e incluso estudiantes, mujeres, estaban en una manifestación a favor de Miguel Tomás Molina, un candidato a presidente en esta época, que buscaba la candidatura presidencial buscaba la silla presidencial, para 1923, compitiendo con Alfonso Quiñones Molina, y este último, con la ayuda del presidente de entonces, Jorge Meléndez, ambos formaban parte de la dinastía Meléndez Quiñones, pues terminan utilizando la Liga Roja, un grupo de militares, para hacer una masacre de estas mujeres manifestantes a las puertas de la iglesia del Calvario, que bueno, actualmente habrá sonado bastante en las noticias todo lo que se está haciendo en esa zona, pero en este caso, relacionándolo con esto,
Resulta que esta era una manifestación que únicamente buscaba respaldar la candidatura de este señor Miguel Tomás Molina, pero que lastimosamente desde que salen de la Plaza Zurita hasta llegar al Calvario ya venían siendo perseguidas por los grupos militares, y esto se llega a conocer porque hay un político británico que estaba cerca de la iglesia del Calvario en ese momento cuando ve toda la masacre que se está formando a las puertas, ya que en ese sector estaba uno de los primeros hospitales nacionales que tiene el país, que estaba casi frente al hospicio de huérfanos, que hoy es un CBI, frente al Sagrado Corazón. Entonces esto está relacionado con este apartado en el cual pues luego aparece un movimiento de este mismo Consejo de Señoras en un principio, donde van a buscar que este tipo de abusos no se sigan cometiendo, pero es al menos una escultura interesante, aunque hay que decir que todo esto a ella también le trajo problemas familiares, donde incluso llegó a haber una marginación por parte de algunos miembros de su familia por la forma en la que ella pensaba, y esto también explica el por qué ella, a pesar de formar parte de la familia Álvarez, no está con su familia en el otro mausoleo que tienen acá en los Ilustres, en el cuadro modelo, y tampoco en Santa Ana, donde posteriormente establecen el nuevo lugar de descanso de los restos para esa familia, que era en todo caso de origen santanejo. Bien, si hay alguna consulta o comentario, hacemos, si no, les dejo un momento si quieren acercarse al mausoleo y luego nos incorporamos saliendo por este pasillo para nuestro siguiente personaje. Bueno amigos, como podemos observar, pues ya pasamos el primer mausoleo, ya se dio todas las referencias de Prudencia Ayala. Ahorita pues vamos hacia otro mausoleo y vamos a continuar con el tour. Tanta fórmula para calcular LD. Pase. Dele. Todavía tiene teléfono. Miren este mausoleo, qué bello, podemos apreciar. Hemos llegado al mausoleo de la familia Mena Valenzuela.
fue Rosamena. En este caso, algunos probablemente habrán visitado antes el Museo de Arte de El Salvador en algún momento, o sabrán dónde funciona, en San Benito. Pero, ¿qué sucede o por qué hablo del Museo de Arte y qué tiene que ver con Rosamena? Ya voy a llegar a esa parte, sin embargo les comento quién fue Rosamena. Ella fue una pintora dentro de nuestro país, pintora destacada, por cierto, gracias a la cooperación política que tuvo en su carrera. Ella inicia estudiando pintura con un pintor argentino, el cual tenía o forma la primera escuela de pintura en nuestro país, cerca del Teatro Nacional. Si han estado en la Plaza Morazán, habrán notado que a un costado está una farmacia y sobre esta un restaurante, que actualmente está Copitempo ahí arriba. Pero antes de eso, ese espacio donde está Tempo era de hecho la escuela de pinturas de Valero Lecho, donde ella estaba estudiando. Entonces, más adelante, ella también logra concretar una beca que fue gestionada por Salvador Salazar Arrué con el gobierno de Martínez, que le permite a ella viajar hacia Oriente Próximo y Oriente Medio, donde la idea o el objetivo era que ella pudiera desarrollar nuevas habilidades de pintura con otro tipo de trazo. En este caso, Rosamena aprovecha muy bien esta beca, no solamente para aprender nuevas capacidades con la pintura, sino también para hacer diferentes contactos con gente que pudiese abrirle las puertas para entrar a galerías europeas. Y lo logra. De hecho, parte de una primera parte de su obra llega a estar en galerías en Francia e Italia, y posteriormente incluso llega a estar en España y Reino Unido. Más tarde, incluso esas mismas pinturas estuvieron en galerías en Nueva York y Los Ángeles, antes de que ella regresara al país en la década de los 50. Cuando ella regresa al país, sigue pintando, pero ya no se dedica 100% a pintar sus propias obras, sino también a enseñar la pintura a otras personas. Dentro de estas hay algunos que van a destacar, como Luis Lasso, el cual llega a tener parte de su trabajo reflejado en cripta de catedral. Si en algún punto han entrado o vuelven a entrar en el futuro, van a poder notar que hay un Vía Crucis pintado en cripta, el cual pues es de uno de los alumnos de ella. La carrera de Rosamena no se queda ahí, sino que también llega a ser conocida en territorio latinoamericano, donde gracias a la gestión que hace la Organización de Estados Americanos para ella es seleccionada para ilustrar la obra de Nicanor Parra, un escritor de origen chileno, y posteriormente, esto es quizá lo último destacable de Rosamena a finales de la década de los 90, cuando a principios del 2000 la Asamblea Legislativa de El Salvador la nombra pintora meritísima de El Salvador, y luego de esto, pues 4 años después, ella fallece. Acá ustedes van a ver otra placa. Melita es la hermana de ella, y luego pues Ricardo era también el padre de ella. Entonces por eso va a haber un poco acá de discusión, pero ella está acá. Lo único que donde estaba la placa actualmente hay o hubo una pintura que con el tiempo, por la lluvia, se ha ido decolorando. Pero aparte de esto, mencionarles también que cuando les hablaba del Museo de Arte es porque ella, de hecho, el 90% de su obra lo hace en donativo al Museo de Arte de El Salvador, y el 10% restante que queda en manos de su familia o alumnos o incluso amigos cercanos a los que ella decidió personalmente entregarle algún tipo de pintura que ella consideraba conveniente que tuviese esta persona. Por tanto, el resto sí está en el Museo de Arte y es exhibido los días domingos de forma gratuita en este mismo museo. No sé si alguien había escuchado hablar de ella o conocido un poco la historia de ella. Yo de hecho, cuando conocía la cripta y Luis Lasso, pero no sabía quién era. Hasta después, cuando nos tocó investigar sobre ella, fue que conocimos una entrevista con él donde él habló un poco la dificultad que representaba ser alumno de ella, porque era bien exigente con la forma en la que enseñaba a pintar, y de hecho también entre la misma familia y alumnos de ella
llegan a comentar cómo era difícil incluso para ellos ver a Rosamena pintar, porque ella no pintaba enfrente de nadie, sino que lo hacía solamente en horas nocturnas, porque según sus alumnos y sus conocidos, ella decidía aprovechar el tiempo en la enseñanza o en otras actividades y la pintura dejarla para la noche, restringiéndose un poco de sus horas de sueño. Pero un poco interesante como tal. Vamos a avanzar entonces en el recorrido por este lado. Vamos a bajar ahora a uno de los cuadros que pocas veces se accede acá. Bueno amigos, como podemos apreciar, seguimos con el Necrotour y vamos ahorita al siguiente paso. Pueden ver, este mausoleo es un descendiente chino, Chao Hin-chan. Descendiendo. Como pueden ver, este cementerio es extenso. Allá pueden ver al fondo más mausoleos. Acompáñenme, ahorita vamos a seguir la aventura. Han escuchado hablar de la Escuela Nacional de Danza o les apasiona de alguna manera el folclore y todo lo que tiene relación a ello, pues Morena Celarié probablemente haya estado dentro de sus intereses. ¿Quién fue ella? Bueno, aparte de ser una bailarina destacada del país, ella tiene una historia más profunda y está un final un poco pero años de su vida con esta condición que le permitía estar de pie. Y luego, dado a una condición religiosa en su familia, atribuyen el que Morena empiece a caminar y a bailar a partir de los 4 años a un milagro de la Virgen de Guadalupe.
Entonces, posteriormente, Morena pasa su vida apasionada con el baile, pero con esto también, con el folclore, ella empieza a cuestionar un poco la raíz de este baile o de esta costumbre que había en el país, y para ello empieza a investigar, pero se da cuenta que de hecho en el país no hay nada que tenga relación a esto que ella está buscando, y es acá donde empieza a tener su propia iniciativa para buscar esta información, y para ello se va en un viaje a diferentes países de Mesoamérica, tomando principalmente de referencia los países centroamericanos que están más cerca o más próximos a nuestro país, que son Guatemala, Honduras y Nicaragua, y posteriormente a México, donde ella se va a dar cuenta de que gran parte de las costumbres que hay en nuestro país también están en estos países, principalmente en México, y es donde ella empieza el punto de partida para todas sus investigaciones acerca del folclore salvadoreño. Después de varios años de estar investigando en la década de los 50, ella regresa al país y presenta sus resultados de su investigación, donde ve cómo toda Mesoamérica compartía de alguna manera raíces, y esto hace que haya demasiadas similitudes entre las costumbres del folclore centroamericano y mexicano con el folclore salvadoreño, pero aún así hay diferentes patrones étnicos que van a influir en el caso salvadoreño particularmente. Por tanto, pues su investigación llega a ser reconocida incluso por los gobiernos de entonces, principalmente gobiernos militares como el de Óscar Osorio, José María Lemus, y posteriormente los gobiernos del PCN. A partir de acá, Morena empieza a tener una participación más cercana a la política, lo cual va a significar un progreso para su carrera, pero también un estrés demasiado alto para ella, porque ella toma el cargo ad honorem del Instituto Salvadoreño de Turismo, y esto de ad honorem el gobierno se lo da, pero cuando ella exige un pago el gobierno no le da el dinero, sino que lo único que le responden es que el cargo que ella tiene, de hecho puede utilizarlo ella misma para su propio patrocinio. Por la posición en la que está, va a ser más fácil que ella pueda acercar los resultados de su investigación y promover este conocimiento, pero claro, esta idea no la termina de convencer y llega a tener cierta molestia o descontento con el gobierno, y por tanto esto, a pesar de todo, no deja el cargo, sino que se mantiene en él. Lo único que al llegar a 1972, justo en vísperas de su cumpleaños, ella sale de su casa, y claro, acá todo parecía normal, ya habían pasado varias horas y no sabían nada de ella, pero su familia atribuía el hecho de que ella estuviese cumpliendo años a que probablemente pues ella estuviese en algún tipo de fiesta o algo con algún grupo de amigos que ella tuviera. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la familia de algo anda mal, porque ya pasaron más de 24 horas y Morena sigue sin aparecer. Entonces, luego de dar un aviso a la policía del país, se lanza una búsqueda, la cual termina dando resultados hasta 3 días posteriores a su desaparición, es decir, que básicamente el 23 de abril de 1972 sus restos son encontrados en uno de los acantilados, bueno, su cuerpo, en todo caso, es encontrado en uno de los acantilados de la Puerta del Diablo, y acá es donde yo les decía al inicio, una muerte o un final un poco misterioso, porque en principio la policía entrega un informe de que se trata de un suicidio y lo atribuyen a un comportamiento de estrés y ansiedad que presentaba Morena Zelarié. Sin embargo, la misma familia y amigos cercanos mencionan que esto es un poco fuera de lugar y que lo más probable es que no se trate de un suicidio, porque si bien Morena podía estar con estrés por su trabajo, esto no era un estrés tan amplio como para obligarla a ella a quitarse su propia vida, y más si se considera que ella estaba celebrando su cumpleaños y que había compartido con su propia familia las proyecciones que tenía a partir de entonces. Pero aparte de esto viene otra versión que la misma familia y amigos manejan, donde a pesar de que no llegan a responsabilizar a alguien específico, sí que llegan a señalar algunos posibles encuentros que ella haya tenido con funcionarios del gobierno, que estos pueden haber llegado a quitarle la vida a Morena
Celaya por algún tipo de exigencia que ella pasó haciendo durante su estancia como directora del ISTE. Sin embargo, el caso hasta la fecha quedó sin resolver, no terminó de concretarse nada, y esto porque incluso los gobiernos militares, entonces, tanto el de este caso, Miguel Sánchez y posteriormente a Armando Arturo Molina, ambos gobiernos en algún punto pues hicieron o mostraron un interés de investigar más allá de lo que estaba pasando, probablemente por encubrir a alguien o porque realmente les interesaba poco el caso de Morena Celaya. Sin embargo, queda a la posteridad su nombre. Posteriormente, por decreto legislativo, la Escuela Nacional de Danza toma su nombre como un honorífico a toda su investigación folclórica. Sin embargo, siempre queda la duda de qué realmente pasó con ella. Bien, salud. No sé si alguien tendrá alguna consulta o comentario acerca de esta persona. Si no, pues avanzamos por este lado para subir del otro lado para nuestra siguiente personaje. Esto como tal pues se visita en los recorridos de escritores. Por cierto, el mes pasado estuvimos trabajando acerca de estos personajes, pero lo que sí les quiero mostrar, y tal vez alcanzan a ver en el libro que está abajo de su busto, hay una palabra en el segundo lado o el lado izquierdo del libro que dice homenaje de la Liga Femenina. En este caso, ¿por qué? Vuelvo al tema de María Álvarez de Guillem, quien formaba parte del Consejo de Señoras de la Alta Sociedad, que posteriormente pasa a llamarse Liga Femenina o Liga Feminista de Salvador, el cual pues es el grupo que le hace el homenaje a Alberto Masferrer, y esto por la participación que había tenido el periódico Patria con las publicaciones del Consejo de Señoras en primera instancia y posteriormente con el apoyo que Alberto Masferrer da a la candidatura de Prudencia Ayala y también a las iniciativas que buscaba también el mismo Consejo de Señoras. Bueno amigos, vamos a dar una chequeada al mausoleo de Alberto Masferrer. Bueno, seguimos con el recorrido de el Necrotour. Síganme, esto todavía aún empieza. Este es un mausoleo de la Asociación de Enfermeras Salvadoreñas. Al fondo se puede observar los nichos aéreos. Bueno amigos, espero les guste el recorrido Necrotour. Gracias por apoyar mi canal, El Pibe Canjura 4K. Y si no se ha suscrito, pues suscríbase. Recuerde que es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho. Vamos a seguir. Ahorita vamos subiendo las gradas para llegar al próximo destino, el próximo mausoleo de las mujeres provenientes del Salvador. Bueno.
Bueno, acá vamos a hacer una estación cortita. Como pueden ver, este es el mausoleo de los Simán. Prácticamente una familia muy prominente aquí en El Salvador, de muchos recursos, de mucho dinero, la familia Simán Yacir. Como pueden ver acá, el mausoleo. Ya cae la tarde acá en San Salvador y seguimos en el cementerio Los Ilustres con el recorrido de el Necrotour. Acá enfrente tenemos a la Sociedad de Asistencia Italiana, que son las familias italianas radicadas en El Salvador. Como pueden ver, es un mausoleo muy grande. Aquí tenemos a la familia Salaverría, otra familia prominente de El Salvador. Seguimos. Esto, realmente vemos la biografía de Claudia y otros escritores cuando estamos estudiando. En lenguaje y literatura suele abordar ampliamente el tema de literarios salvadoreños. Entonces, claro, el tema de Claudia suele ser uno de los primeros que se logra ver. ¿Quién fue Claudia? Una salvadoreña nacida en Armenia, Sonsonate, quien desde su corta edad mostraba bastantes aptitudes para la escritura, y gracias a estas aptitudes, pues junto a la colaboración de Juan José Cañas, el escritor del himno, de la letra del himno nacional, ella logra publicar a sus 17 años, en 1916, su primer temario, llamado Tristes Mirajes, el cual firma como su nombre, Carmen Brano. En esta misma época ella estaba en un matrimonio arreglado por parte de su familia con Salomón de la Selva, un escritor nicaragüense, pero este matrimonio no se llegó a concretar porque Roy Beers, el padre de Claudia, perdón, Peter Patrick, es el padre de Claudia, corta ese matrimonio y manda a Claudia fuera del país. La manda a Estados Unidos, donde estaba la familia de él. En Estados Unidos, Claudia ya llevaba un antecedente de educación que había tenido en el país y allá termina de formarse. Pero, claro, como ella había nacido de un padre norteamericano, sabía hablar inglés y esto le facilitó mucho el proceso de aprendizaje, el cual hace que a muy temprana edad ella empiece a trabajar como maestra de español en algunas escuelas de Brooklyn, y ese mismo cargo hace que ella, al ser de las pocas maestras de español que tiene el país, pues empiece a ser contratada por algunos escritores estadounidenses que querían traducir alguna obra en español, y estos llegan a presentarla incluso con la empresa Walt Disney, para la cual Claudia empieza a traducir algunas de las primeras historietas que saca esta empresa al español. Entonces, en todo esto que ella está viviendo en Estados Unidos, llega a conocer ahora sí a Roy Beers, quien fue su primera esposa. Entonces, bueno, tienen un matrimonio y con el tiempo Roy Beers es nombrado o acreditado como político estadounidense en El Salvador, y esto hace que Claudia retorne al país de origen. Cuando ella viene al país, ella entra en una etapa de nostalgia por el tiempo en el que había pasado escribiendo, en el que había pasado con colegas escritores, y esto hace que el mismo sentimiento de nostalgia vuelva a surgir en ella el deseo de escribir. Y claro, empieza a comunicarse a través de cartas con algunos escritores salvadoreños, entre ellos Francisco Gaviria y también Salarrué, y en esto pues son ellos quienes la llevan nuevamente a algunos espacios que frecuentaban los escritores para que ella pues se inspire y logre volver a escribir.
Es así como en 1934 ella publica Estrellas en el Pozo, pero ya no con Carmen Brannon, sino con el seudónimo Claudia Lars. Y a partir de acá, pues es una historia llena de obras que ella va publicando con el tiempo hasta finales de la década de los 50, cuando publica Tierra de Infancias, de sus últimas obras, y en la cual ella comenta un poco de cómo había sido su vida en esta etapa. Para este momento, Claudia ya tenía algunos cargos políticos que el gobierno le había dado, siendo agregada cultural en algunas embajadas, principalmente las centroamericanas, y estando en Honduras, de hecho, como parte del cuerpo diplomático salvadoreño del país, ella llega a tener una interacción a finales de la década de los 30 con Amparo Casamaguapa, una de sus viejas conocidas, que en este caso es una novelista salvadoreña. ¿Y por qué ella llega a tener interacción con Claudia en Honduras? Bueno, porque de hecho Amparo va huyendo del país, porque en ese momento ella había dado un discurso en la Plaza Gerardo Barrios, Amparo Casamaguapa, sobre, en principio era un discurso para alabar la figura de Gerardo Barrios, pero como estaban en el gobierno de Martínez, en lugar de dar el discurso, Amparo lo que hace es criticar a algunos funcionarios del gabinete de gobierno de Martínez y acusarlos de algunos crímenes asociados a corrupción y lavado de dinero. Esto hace que ella sea una perseguida, y para salir del país Amparo tuvo que vestirse de hombre para no ser reconocida y logra llegar hasta Honduras, donde Claudia la recibe y hace que pueda huir hacia México. Entonces, volviendo al tema de Claudia, resulta que con el tiempo también este protagonismo que ella va teniendo en la política, más la popularidad que tiene en la escritura, hace que sea objeto de algún tipo de comentario que la prensa hace por atraer público. Y entre esto llega a haber una relación o el señalamiento de una relación entre Claudia y Salarrué, la cual pues no se llega a comprobar, y tampoco ni ella ni Salarrué hablan acerca del tema. Y esto lo único que hacía era darle más material a la prensa para seguir especulando al respecto. Pero claro, todo esto en algún punto cesa, porque se dan a conocer la noticia de que Claudia a finales de los 60, principios de los 70, está enferma de cáncer de mama, el cual pues termina con su vida en 1974, y a partir de eso pues, ella es traída a cárcel de los Ilustres, y más tarde, a principios de la década de 2010 en adelante, ella es retirada de acá junto a otras figuras como Alfredo Espino para ser trasladados a la cripta de los poetas en Jardines de Recuerdo. Lo último que se puede dar o comentar acerca de Claudia es que su historia llega a trascender tanto en la actualidad que incluso se habla de una posible representación a través de Netflix de una de sus obras para los años posteriores. Lo único que no se tiene certeza ni una fecha exacta acerca de qué van a presentar y qué tipo de obra es la que van a representar en este caso. Pero acá les dejo un cenotafio para recordar que la persona ya no está acá, pero sí se tiene antecedente que estuvo. Bien, no sé si tienen algún comentario o pregunta acerca de ello. Si no, pues avanzamos hacia nuestro siguiente personaje. Bueno, aquí les muestro el mausoleo de la escritora Claudia Lars, Carmen Brannon, que pues ahora ya sus restos están en Jardines del Recuerdo, en el cementerio privado Jardines del Recuerdo. Los sacaron de acá. Aquí les muestro el sepulcro donde inicialmente estuvo nuestra escritora salvadoreña Claudia Lars. Este es un mausoleo de la familia Safi, una familia proveniente de El Salvador. Bueno, acá tenemos a un amigo. ¿Tu nombre, por favor? Daniel. Daniel, ¿qué te está pareciendo el Necrotour ahorita? ¿Cómo lo ves? La verdad es que es muy bonito e interesante, cosas que quizás no, como salvadoreños no sabemos. Sí, así es. Y es importante saber un poco de nuestra cultura, de Correcto. nuestra historia, y para saber de dónde venimos. Así es, como por ejemplo la de Claudia Lars, que es una escritora muy prominente de nuestro país, ¿verdad? Así es. Ok, Daniel, qué gusto que te esté pareciendo bien el Necrotour. Muchas gracias por tus palabras y tu opinión, ¿oíste? Ok, a la orden. Gracias. Bueno.
tienen algún tipo de ángel o algo similar, pero no una escultura de una persona como tal. Entonces, pero ¿qué hay de esto y por qué llega a ser famoso? Resulta que hace varios años, poco más de 10 años quizá, tanto la municipalidad como empresas privadas tenían un recorrido muy diferente al actual. Este que da la Secretaría de Cultura, ¿saben?, va más centrado al tema histórico y cultural, pero en este caso, en este tiempo, el tema no era darle la historia de la persona al público, sino generarle una experiencia paranormal en el cementerio. Y claro, se estaban poniendo de moda mucho los necrotours en otros países, y este tipo de experiencias con cámaras o con detectores de fantasmas era algo que atraía público. Las empresas principalmente son un negocio muy favorable, entonces empiezan a hacer recorridos con este tema. Pero claro, estos recorridos en principio van a tratar de darle a la gente una historia que realmente lejos de la realidad. Y el caso de Lidia se prestaba mucho para esto. Ellos preparaban a una persona con tiempo que se disfrazaba y la escondían atrás de las tumbas. Cuando venía el público, después de venir viendo algunas figuras, de hecho hace poco, hace unos 4 años quizá, andaba un equipo acá, ellos tienen un canal de YouTube, y andaban haciendo un recorrido acá con público. E incluso desde acá, la gente que estaba en el recorrido con nosotros estaba viendo que abajo tenían la computadora. Y claro, ¿verdad?, no pasaba nadie en el pasillo, pero en la computadora sí se veía que pasaba algo. Entonces, el público que estaba acá con nosotros no nos estaba poniendo atención porque estaba viendo lo que estaban haciendo abajo. Pues era algo similar, hacían ese tipo de sesión, y luego también contaban una historia terrorífica de Lidia. Y en un punto el silencio incómodo que queda cuando ya la persona que está a cargo del recorrido se queda en silencio y el público no dice nada, pues en ese momento salía la persona que habían vestido de blanco gritando, y esto le daba a las personas este susto. Pero en una ocasión llegan a tener el problema de que una persona de avanzada edad pues empezó a convulsionar de la impresión que le dio ver a la persona gritando y corriendo detrás de las tumbas. Entonces por eso suspenden el recorrido, pero no queda ahí, sino que la familia de Lidia, se llama la persona que ustedes ven en la escultura, se da cuenta de lo que están diciendo de su familia, de Lidia, y claro, esto llega a molestarles porque empiezan a ver de que en realidad están utilizando la figura de Lidia como una imagen de terror. Y la familia lo que hace es mandar un comunicado que se publicó en el diario de hoy, en la prensa gráfica en su momento, y estos empiezan a narrar un poco la historia de este mausoleo. Ellos mencionan de que Lidia en realidad sí se casa con un doctor llamado César López, el cual era un médico general de la década de los 20. Lidia tiene un matrimonio bastante corto porque en el momento que ella se casa, al tener al esposo médico, pues se da un caso que en la bahía de Jiquilisco empieza a aparecer una epidemia que no saben explicar de qué trata. Entonces mandan a llamar a algunos médicos del país, los cuales puedan atender el grupo en todo caso, o atender la emergencia de la epidemia y saber qué es lo que está ocurriendo y cómo tratar ese problema. Entonces al doctor César también lo llaman y este accede a viajar hacia la bahía de Jiquilisco. Pero claro, si estamos hablando de 1924, no hay que ver que las calles no son nada como las que tenemos en la actualidad. De hecho, no había ni siquiera carreteras que conectaran la ciudad con la costa. Entonces, los viajes, aparte de eso, eran complicados. No habían vehículos, sino que tocaba viajar en carruajes o carretas, o incluso animales si el camino no permitía el paso de una carreta. Por tanto, pues, en este contexto, Lidia se emociona porque no era tan frecuente hacer un viaje a la costa y era un viaje que podía ser aprovechado a nivel familiar. Entonces habla con el doctor César y le dice que la lleve, que ella lo quiere acompañar porque va a ser una experiencia agradable, que mientras él ande en la evaluación de los casos de epidemia, ella pueda estar conociendo la costa y estar un poco más cerca de las playas del país.
Entonces acceden, arreglan todo, se van de viaje y pasan un poco más de un día en todo el camino. Cuando llegan a la costa, después de pasar caminos muy irregulares, el doctor César nota que Lidia va bastante grave, o sea, va cansada, pero a pesar de que el camino pudo ser agotador, el cansancio de Lidia parece más excesivo de lo que una persona podría notar en un camino como el que han atravesado. Por tanto, nota también que hay un sangrado y eso él lo atribuía a una posible menstruación. Más allá de eso, no se preocupa más, sino que hasta el siguiente día nota que el cansancio de Lidia, en lugar de haber disminuido con el reposo, va en aumento. Y aprovechando que tenía más médicos en la zona que andaban en el mismo tratamiento de la epidemia, pues buscan la manera de ver qué tiene Lidia. Entonces, cuando sus amigos médicos evalúan a Lidia, no dan respuesta, ninguno de ellos es especializado en obstetra o en obstétrica, y por tanto pues, no saben de qué es lo que está pasando con Lidia. Al final, bajo esta misma duda, ni ellos que eran médicos podían resolver lo que estaba pasando con Lidia, deciden mejor regresar a la capital. Un error bastante grave porque al final vuelven a pasar por esos caminos que habían cansado en principio a Lidia, y cuando la traen al Hospital Nacional, hoy Hospital Rosales, pues los médicos le dicen de que la salud de Lidia es bastante delicada, que si no se habían dado cuenta, pues ahí le dicen los médicos que Lidia había estado en estado de embarazo y que el sangrado no era menstruación, sino que era una hemorragia interna producto de todo el rebote que había ido haciendo tanto la carreta como los animales en los que habían pasado algunas veredas, y por tanto Lidia no solamente ha perdido al niño, sino que también pues la salud de ella está en bastante peligro, y lo que están haciendo es tratar de recuperar la salud de Lidia. Al final, después de varias horas, llegan nuevamente los doctores y hablan con el doctor César y le dicen que lastimosamente Lidia ha perdido la vida, y esto porque el sangrado había sido demasiado, la debilidad por la pérdida de sangre excesiva, más todo lo que ya había estado sufriendo con el dolor, hace que Lidia termine pues falleciendo. Y el doctor César menciona a la misma familia de Lidia que habla con ellos y se disculpa porque al final él llevó a Lidia a la costa, él trajo a Lidia nuevamente por ese camino, y que es responsabilidad de él lo que ha pasado. La familia de Lidia lo que hace es pues hablar con el doctor César, y estos pues logran convencerle. Él hizo lo que pudo, y en respuesta a lo que es meterse nuevamente a la carrera que recientemente se había inaugurado acá en la Universidad del Salvador de obstetra, para especializarse en este campo, y así prometiéndole a la familia que con esta carrera no va a dejar que otra mujer, o él pueda, no va a permitir que otra mujer pase por lo que había pasado Lidia por su desconocimiento. Al final la familia entierra a Lidia en el cementerio de los Ilustres, y con el dinero que tienen mandan a fabricar una escultura de mármol con la familia Ferracuti. Pero la familia, cuando ve la fotografía de Lidia, la idea era construir un ángel, y que ese ángel tuviese en sus manos un marco con una fotografía de Lidia el día de su boda. Pero el escultor de la familia Ferracuti, que se va a encargar de trabajar con esta piedra de mármol, le menciona que para qué trabajar una escultura de un ángel, sí pueden trabajar la figura de Lidia, que es bastante atractiva según la fotografía que le han dado, y esto pues hace que la obra que trabajen para un ángel sea esta. Ustedes van a ver, quizás si ven la fotografía de Lidia que aparece en internet, van a notar que las flores son un poco exageradas, pero eso tiene que ver porque en la década de los 20 está muy presente el Art Nouveau, que es una corriente que resalta mucho los elementos orgánicos, y por eso van a ver una decoración de flores un poco excesiva. Pero claro, el mausoleo es esta escultura, y esto viene posteriormente. Sin embargo, algo que llama la atención es que cuando mandan a construir esto con la intención de que la lluvia no vaya desgastando el mármol, no lo vaya poniendo bastante áspero, pues, y que tampoco el sol lo vaya dañando, lo que hacen es construir esto. Pero para construirlo piensan bastante bien las cosas, porque dejan un agujero acá atrás, que la idea era que cuando el sol se ocultara de este lado, pues, diera la impresión de que por esos agujeros se atravesara la luz y pudiesen ver como que si Lidia
tumbas no estaban. Estas tumbas las construyen después de que trabajan este mausoleo y el sol pues hoy ya no atraviesa eso porque se queda en medio de las tumbas. Entonces, pero es algo que al menos me llama la atención. Esta es la historia de Lidia, la historia de la novia. Les dejo un par de minutos que quieren acercarse a fotografiar. Van a notar que el vestido incluso está decorado con flores. Así que luego pasamos hacia nuestro último. Sí, a la ya le voy a pedir la foto. A la ya le voy a pedir la foto porque la captura está tan bonita. Bueno amigos, aquí estamos en el mausoleo de Lidia Cristales. No sé si ustedes han escuchado del cuento de la mujer de blanco que sale en la noche y que le sale a las personas con un traje blanco. Pues es ella, Lidia Cristales, que en realidad cuenta la persona que dio la sinopsis que ella sí se casó, ¿verdad? Entonces acá está la escultura de ella plasmada. Ella murió el 26 de mayo de 1924. Así que esta es la cultura de la famosa leyenda urbana, la mujer de blanco, que se dice que sale por las noches, a la medianoche sale por las calles. Bueno, sigamos amigos, ya está cayendo la noche acá en el cementerio. Ya pronto vamos a terminar el tour a modo de ya. Esta es la familia Rodríguez Sport. Miren amigos, esta familia Rodríguez Sport es preeminente. Incluso un expresidente de la República, José Antonio Rodríguez Sport. Acá les muestro el mausoleo, una familia muy prominente, gente de mucha alcurnia acá en el país. Ese es el mausoleo de ellos. Acá este cementerio tiene muchas personas ilustres, muchas familias ilustres, ¿verdad? Las personas que han sido de mucha prominencia acá en nuestro país. Caballero, buenas tardes. ¿Me puede regalar su nombre? Nelson Vázquez. ¿Qué le pareció el necrotour, caballero? Súper interesante. Realmente, Súper interesante, ¿verdad? Creo que es importante tener estos espacios culturales. Sí. Conocer parte de la historia de acá De nuestro país, de sí. nuestro país, obviamente. Así es, correcto, sí, más que todo porque aquí hay mucha persona ilustre, prominente en nuestro país, ¿verdad? Escritores, poetas, expresidentes, incluso acabo de pasar por la mausoleo de Rodríguez Sport, que fue expresidente de la República. La verdad que sí, tenemos que conocer más nuestras raíces, ¿verdad? Sí, pues qué chévere, ¿no? Que se puedan dar estos espacios. Así es, así es. Muchas gracias, muy amable por su opinión. Gracias. Bueno, acá pues ya a punto de terminar el necrotour. Vamos a ir a nuestro próximo destino. Ya sacan un dinero también, pero son bien pocas. Hay como 3 aparte de esas, al menos sacan el cuadro de arriba, abajo hay otra y en el cuadro más superior hay otra, solamente que no son capillas, como esa, la única capilla es esta. Pero bien, bueno, llego a una tumba acá un poco curiosa, es esta, quizá por el árbol no alcancen a ver bien, pero justo a la par de esta capilla blanca tengo la tumba que voy a trabajar. Acá no hay una salvadoreña, pero sí una mujer que trabajó bastante por la educación en el país.
El nombre Agustina Chalbán es quizá muy poco conocido, pero si han escuchado hablar de un kindergarten con este nombre, ya entenderán un poco de qué va la historia. Ella es una mujer de origen francés que viene al país en el gobierno de Rafael Saldívar. Rafael Saldívar era un académico que había viajado mucho por Europa, también gracias a que venía de una familia alejada. Entonces, Francia, él había conocido bastante de cerca a muchos funcionarios y a mucha gente que trabajaba en diferentes sectores. Y claro, dentro de nuestro país y dentro de los gobiernos del siglo XIX, Rafael Saldívar es uno de los que se caracteriza por traer personas de diferentes rubros o de diferentes áreas para venir a asesorar o a mejorar un poco a través de capacitaciones al personal que tenía el país. La educación es uno de estos casos y Agustina Chalbán, junto a otras dos señoras que vienen de Francia, empiezan a trabajar en primera instancia por mejorar la educación que tiene el país. Sin embargo, Agustina nota que el país tiene una deficiencia respecto a la educación que tiene Francia en ese momento. Y es que allá, generalmente, la persona o quien llegue a estudiar no lo hace desde primer grado, sino que pasa por un periodo previo para enseñarle lo básico, enseñarle a leer, enseñarle a escribir y enseñarle al menos los primeros números. Y esto hace que ella hable con Rafael Saldívar y le mencione acerca de una educación previa a la educación básica, en este caso la educación parvularia. Entonces, el modelo o la forma de educación parvularia en nuestro país llega con ella y llega con el gobierno de Rafael Saldívar. Pues, entonces, a partir de ahí se nota un cambio en las generaciones posteriores y por esa misma razón, por la implementación de la educación parvularia en el país, gracias a ella, hay un kindergarten que lleva su nombre. Aunque, les decía, su propósito no viene en principio a ser este de la educación parvularia, sino la educación básica. ¿Y por qué traen a ella? Porque la idea era no solamente mejorar la educación básica general, sino mejorar la educación de la escuela para varones y la implementación del primer centro escolar de señoritas que iba a estar en San Jacinto, cerca de donde está actualmente el Museo de Historia Militar. Entonces, ella iba a encargarse de capacitar a las primeras docentes que iban a estar en ese centro o colegio solamente de señoritas, pero aparte se van dando diferentes políticas, no solamente llegan a la implementación de este centro escolar para mujeres, llega con la parvularia, sino también en la educación superior llega a tener participación Agustina, siendo asesora de algunos catedráticos de la Universidad de Salvador, que incluso atrae a algunos docentes de las universidades que tienen cerca, como la Universidad de San Carlos y la Universidad de León en Nicaragua, para conocer de cerca cómo está trabajando El Salvador la mejora de sus docentes a nivel universitario. Posteriormente también Agustina va a tener más participación en el gobierno de Francisco Menéndez, que es actualmente el más recordado por su trabajo en pro de la educación. Y claro, gran parte de todo lo que hace el gobierno de Francisco Menéndez viene asesorado por ella. No solamente el gobierno de Rafael Saldívar, sino que Francisco Menéndez llegan a tener a ella como pieza clave, pieza estratégica para mejorar el método de educación en el país, y que gran parte de esto siguió funcionando hasta la década de los 40 y los 50, cuando empiezan a trabajar más por renovar esa educación que venía derivada del siglo XIX con ella. Con esto cierro el recorrido. Si tienen alguna consulta, pues, la hacemos. Si no, regresamos a la salida para que puedan retornar a los vehículos, y si quieren conocer alguna tumba en específico, me dan permiso, yo lo llevo, pero ya esto sería preguntarle antes a mi jefe en todo caso. Así que, claro, preguntas, comentarios. Bien, entonces vamos hacia la salida. Ahorita lo vemos. Yo quiero ponerlo para el director. ¿Para dónde está el kinder? Está en San Jacinto, está enfrente donde estaba antes el contract.
ahora está una policía. Adelante del Zapote, ¿verdad? Adelante del Zapote, A mano la izquierda. calle Vieja San Marcos, la segunda pasarela Sí, yo de, sé cuál es. ahí está, Mano izquierda. mano izquierda está. Y tiene años de estar ahí. Antes estaba a la par del Espíritu Santo. Estaba. Enfrente del Zapote. Sí. Creo que nos puede dar algunas palabras para el evento. ¿Qué les ha parecido? Súper, no, súper. ¿Qué les ha parecido el evento? Súper bonito. Muy bonito, muy educativo también. Sí, ¿verdad? Muy cultural, ¿verdad? Sí, cultural, Sí, definitivamente. sí, sí. Gracias. Hay que entrevistar al Chelo. Bueno amigos, aquí está la tumba, el mausoleo de Agustina Charbin, una prominente francesa, maestra que vino a implementar la parvularia acá a El Salvador. Como pueden observar, va cayendo la noche acá en el cementerio de los Ilustres. Hemos llegado al final de este necrotour. Queridos suscriptores de mi canal El Pibe Canjura 4K, hemos llegado al final de este necrotour. Espero haya sido de su total agrado. Pronto estaré enviando